Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a lo de hoy Morelos AM con lo mejor de la información, ya iniciando un extraordinario mes que es el último del año. Esperamos que sea maravilloso para todos. Vámonos de lleno con la información esta mañana. Se posicionará Morelos a nivel internacional en ciencia y tecnología al albergar el STS Forum LATAM and Caribbean 2025. Reducen hasta el 50% los homicidios en Cuautla gracias a coordinación y videovigilancia entre ejecutivo y municipio. Atacan a balazos hogar de regidor en Sosocotla. El alcalde condena los hechos y exhorta investigación del caso. Entrega gobernadora de Morelos kits para promover menstruación digna entre niñas de educación básica. Alerta a salud por mala calidad en el aire. Enfermedades respiratorias incrementan. Sin complicaciones en la Secretaría de Educación Pública para el pago de aguinaldos en sus sistemas de educación. Delitos de extorsión y violación en Cuernavaca repuntan durante el 2025. Ya identificaron 11 colonias que registran mayor incidencia delictiva. Vámonos de lleno con la información y mire, el estado de Morelos va a ser sede del STS, Forum Latin and Caribbean 2025, evento de diplomacia científica y también tecnología de alto nivel, que reúne a líderes del sector académico, empresarial, científico, inversionista y delegaciones internacionales para debatir sobre innovación y sus desafíos. La gobernadora Margarita González Sarabia anunció que Morelos se consolidará como punto de convergencia latinoamericano en ciencia, tecnología e innovación al convertirse en sede del STS Forum Latam and Caribbean 2025, que se realizará los días 4 y 5 de diciembre en el Centro de Convenciones Morelos. Destacó que el Estado cuenta con una sólida infraestructura científica integrada por 40 centros de investigación, lo que confirma la fortaleza de la entidad en materia de innovación y tecnología. Morelos es uno de los estados con mayor fortaleza en el tema de ciencia y tecnología, con los 40 centros de investigación federal que tenemos. Inmediatamente él nos propuso la realización de este foro latinoamericano. Es un foro que se realiza a nivel mundial, como foro mundial, en Kioto, Japón, desde hace muchos años. Y como evento latinoamericano, prácticamente va a ser la segunda vez que se hace en México, porque la primera fue durante la pandemia y ya presencial va a ser prácticamente el primer foro latinoamericano. Participan alrededor de 30 países, 60 especialistas internacionales. Vienen además secretarios de Economía y de Ciencia y Tecnología de diferentes estados. Se reúne el tema de economía con el fin de analizar todas las presentaciones que vienen de patentes, de innovación y ver de qué manera se les puede conjuntar hacia allá un tema empresarial. Agregó que el encuentro internacional reunirá a líderes académicos, empresariales, científicos y representantes gubernamentales. Además, se dio a conocer que durante el foro se abordarán temas estratégicos para el desarrollo de América Latina y el Caribe, entre ellos la electromovilidad y la transformación urbana, la biotecnología y genómica en la medicina, la innovación aeronáutica y aeroespacial, así como también el impulso al emprendimiento como motor de crecimiento regional. Como parte de este evento también se entregará por primera vez el Premio a la Innovación Latinoamericana y del Caribe, Creadores del Futuro LATAM, iniciativa que busca fortalecer el talento joven y promover redes de colaboración internacional. La gobernadora subrayó que este foro representa una oportunidad para consolidar a Morelos como un referente regional en conocimiento, desarrollo tecnológico y cooperación científica. Por otro lado, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Sarabia, aseguró que gracias a una estrategia de coordinación y videovigilancia se logró poder disminuir hasta en un 50% los homicidios en Puebla.
La gobernadora Margarita González Sarabia informó que el municipio de Cuautla registra una disminución del 50% en los homicidios, esto como resultado de diversas acciones implementadas en coordinación con el gobierno municipal. Destacó que uno de los elementos clave de esta estrategia ha sido la instalación de arcos de videovigilancia, los cuales han fortalecido la capacidad de monitoreo y respuesta ante hechos delictivos. Se ha bajado de manera importante el índice, al 50% el índice de homicidios. Se tiene un C2 ya en Cuautla. La policía que no estaba coordinada con la mesa de seguridad, ahora está coordinada con la mesa de seguridad. De manera permanente estamos nosotros dándole seguimiento a los temas fundamentalmente de la zona oriente. Se inauguró un marco de seguridad apenas hace unos meses. Se van a seguir abriendo arcos de seguridad en toda la zona oriente y para nosotros es fundamental, y por supuesto que a nivel de la Mesa de Seguridad Nacional se están viendo los resultados. Hemos también dado seguimiento aquí a varias bandas delincuenciales, a delincuentes específicos que se conocen, que ya están detenidos y están siendo procesados. Entonces tenemos un gran compromiso nosotros con la zona oriente, estamos dando resultados y los vamos a seguir dando. Agregó que esto ha permitido mejorar la identificación de vehículos, reforzar operativos y prevenir conductas criminales, además de subrayar que la reducción de homicidios es un indicador del avance en materia de seguridad en la región oriente y una muestra de que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno puede generar resultados tangibles para la ciudadanía. La mandataria reiteró su compromiso por continuar impulsando acciones coordinadas y modernizando la infraestructura de seguridad para consolidar entornos más seguros para las familias de Cuautla y de todo el estado. Más tarde, también la gobernadora Margarita González Sarabia presidió la entrega de kits de gestión menstrual para niñas de educación básica como parte del programa nacional Menstruar es algo normal, hablarlo también, el cual tiene como objetivo promover una menstruación digna. La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Sarabia, en coordinación con la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública de Morelos, presentaron el programa nacional Estrategia de Educación Básica Menstruar es algo normal, hablarlo también. El arranque fue durante el mediodía de lunes en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 1 Internado Palmira en Cuernavaca, donde la gobernadora realizó la entrega simbólica de 10 kits de gestión menstrual a estudiantes de esta institución educativa. La entrega forma parte de los 35,000 kits que serán distribuidos en escuelas de nivel básico en todos los 36 municipios de Morelos. Cabe destacar que esta iniciativa busca promover una menstruación digna, combatir estigmas y garantizar que niñas y adolescentes cuenten con información y materiales para vivir este proceso de manera segura y acompañada. Entonces estamos en una época muy importante. ¿Por qué? Porque podemos hablar de eso, podemos conocer eso, podemos cuidarnos más, podemos compartir esto con otras mujeres. Porque me decía la secretaria de Educación algo que me dejó un poco impactada. Dice que ya hay niñas que desde los 9 años están menstruando. Está cambiando mucho el cuerpo de la mujer. Pero gracias a eso, y con esto voy a terminar, gracias a eso tenemos la gran bendición de tener un cuerpo donde podemos tener bebés. Los que quieran o las que quieran. Pero podemos tener bebés, cosa que es una maravilla poder dar vida a otros seres. ¿No creen? Bueno, pues ya para terminar, decirles que ustedes nos preocupan mucho, esta institución nos preocupa mucho, Palmira, por eso, gracias a la intervención del director y de Carla, nuestra secretaria de Educación, después de 20 años se cambiaron los colchones. Cabe señalar que de acuerdo con la UNICEF, en México 4 de cada 10 niñas no asisten a la escuela durante su periodo menstrual, principalmente por pena o por no contar con los recursos necesarios para adquirir productos de higiene como toallas sanitarias. No obstante, Carlalín Herrera Alonso confirmó que al menos en Morelos hay cerca de 46,000 jóvenes en secundaria y 43,000 en nivel medio superior, destacando que la mayoría del estudiantado en la entidad son mujeres.
Es por ello que las autoridades del Estado reafirmaron su compromiso en seguir apoyando al sector educativo y reconoció los avances logrados en la apertura de temas de sexualidad al interior de las escuelas. El titular de la Secretaría de Salud de Morelos, Mario Campo, alertó a la población por la mala calidad del aire, escenario ante el cual, pues es indispensable fortalecer acciones preventivas que reduzcan la oposición a agentes nocivos. La contaminación atmosférica y la mala calidad del aire continúan siendo factores de riesgo para el aumento de enfermedades respiratorias entre la población. Así lo advirtió el secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo. Señaló que la exposición prolongada a contaminantes puede derivar en padecimientos graves como enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso cáncer. Que es el impacto en la salud, sobre todo en el tema de cuando hay mala calidad del aire. Este es un tema que nos ocupa mucho porque Morelos, conforme pasan los años, nos vamos teniendo mucho más vehículos que contaminan el aire, y justamente eso es un tema que repercute en nuestra salud. La siguiente, por favor. Muy bien, esto es importante resaltarlo, ya que las partículas contaminantes y la exposición que tenemos con ellas son potencialmente tóxicas en la medida que vamos cada día más y más teniendo contacto con ellas. Entonces, ahí viene el tema de los gases y otros contaminantes que afectan de manera directa el funcionamiento de los órganos, de nuestros órganos internos y también de algunos sistemas como el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Estos elementos, sobre todo, entran a nuestro cuerpo por la vía respiratoria, que provocan inflamación, y nótese que al decir inflamación no hablo de que estemos hinchados, no, sino una inflamación sistémica, una inflamación que repercute en absolutamente todo el cuerpo y en algunas ocasiones enfocada solamente a algunos órganos y sistemas. Entonces, hay muchísima probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias, sobre todo cardiovasculares y enfermedades crónicas. Explicó que ante este escenario es indispensable fortalecer acciones preventivas que reduzcan la exposición a agentes nocivos, especialmente en zonas urbanas y de mayor tránsito vehicular, en donde se registran los índices más altos de contaminantes. Destacó que la Secretaría de Salud trabaja en la aplicación de medidas correctivas y programas de monitoreo para atender esta problemática, pero insistió en que se requieren esfuerzos permanentes y coordinados para evitar un repunte en los casos de enfermedades respiratorias. Reiteró que mantener una buena calidad del aire es una prioridad de salud pública, por lo que llamó a la población y a las autoridades municipales a sumarse a prácticas que contribuyan a un entorno más sano y seguro para todos. Ahora es una breve pausa, no se vaya. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonícenos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial, porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. En el tiempo que estuve en la presidencia,
salieron de la pobreza 13.400.000 mexicanos. Yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. Y en el 2026 va a ser de 1 billón de apoyos de manera directa. ¿Cuáles fueron pues las causas por las que se dio esta remoción o esta oferta pues de una embajada al fiscal? ¿Por qué con todas estas cuestiones va a representar a México en otro país, Alejandro? Pues esa es tu opinión. Bueno, fueron los hechos que se dieron con el caso de Alejandro opinión, Cuevas. porque también hay otras interpretaciones. Los invitamos, compañeros, a que hagan su manifestación por muchas razones. El pueblo aquí es el que manda. Esta ley nos va a perjudicar tarde que temprano, compañeros. Este fin de semana, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su libro Grandeza. Esto lo hizo mediante un video en el cual aseguró que en su sexenio al menos 13 millones de personas salieron de la pobreza. En el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza 13.400.000 mexicanos. Lo voy a repetir, 13.400.000 mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca, en un sexenio. Es un gran orgullo. Cuando llegué a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza, 42% de toda la población. Cuando dejé la presidencia, ya había bajado la pobreza, se había reducido al 29%. Tampoco nunca había costado la gasolina 25 pesos. Oiga, y felicidades, qué bonito pavo real tiene atrás, está hermoso. Además, también afirmó que solo rompería su retiro por 3 razones: para defender la democracia, para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum y para defender la soberanía. Voy a seguir retirado, jubilado. Solo saldría a la calle por 3 razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes. Es la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, y un conservador. Seguramente ahorita si ve esto que estoy diciendo, escucha esto que estoy expresando, diría no. Mejor presidente del mundo es el de la mano dura. Saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente. También sus gallinas están muy bonitas. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dio a conocer que el gobierno federal va a destinar 1 billón de pesos a programas sociales en 2026. En el 2019, primer año de los programas de bienestar, la inversión fue de 291.525 pesos. Para 2025, 850.000 millones. Y en el 2026 va a ser de 1 billón de apoyos de manera directa. Yo le hubiera preguntado que de dónde va a salir ese billón de pesos. En otro tema, aseguró que con la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República se cerró un ciclo y se abrió otro. ¿Cuáles fueron pues las causas por las que se dio esta remoción o esta oferta pues de una embajada al fiscal? Yo preguntaría ¿por qué con todas estas cuestiones va a representar a México en otro país, Alejandro? Pues esa es tu opinión. Bueno, fueron los hechos que se dieron con el caso de Alejandro opinión, Cuevas. porque también hay otras interpretaciones. Entonces yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo.
y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer. Pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio, que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad en nuestro país. ¿Pero por qué se enoja tanto? Y en ese mismo sentido, por supuesto que la carrera por la Fiscalía General de la República ya comenzó. Fíjese, son 43 aspirantes registrados para ocupar la titularidad que dejó Gers Manero. Solo son 6 mujeres, entre ellas Ernestina Godoy, actual encargada de despacho. En la lista también aparecen Ricardo Peralta y Hamlet García Almaguer. Ahora, la Junta de Coordinación Política deberá de elegir al menos a 10 perfiles para enviarlos a Claudia Sheinbaum, quien va a definir la terna final. Pero bueno, la verdad es que las cosas como son. Será Ernestina Godoy. Desde Zacatecas y con bloqueos en diferentes puntos, campesinos advirtieron que la ley de aguas va a perjudicar al gremio. Mire. Nuestra finalidad de estar aquí es precisamente por la nueva reforma a la ley de aguas. Que va en contra. Hay muchas dudas, aunque nos dicen todos los medios de comunicación que ya la modificaron, nosotros no estamos de acuerdo hasta que no haya una información real, muy real, donde a Zacatecas no le vaya a perjudicar esta reforma a la ley. Zacatecas es agricultura y no debemos de permitir que esta nueva ley avance, y mucho menos a los zacatecanos. También decirle a los otros estados de nuestra República Mexicana que no se confíen de ninguna manera como lo están manejando. Hay muchas dudas, muchísimas. Nosotros no vamos a ir de acuerdo. Los invitamos, compañeros, a que hagan su manifestación por muchas razones. Los diputados bien pueden votarla a su favor. ¿Quién se los va a impedir? Pero el pueblo manda. Pero el pueblo aquí es el que manda. Yo invito y sigo exhortando a todos los estados de la República, porque esta ley nos va a perjudicar tarde que temprano, compañeros. Y se acuerda que así decía el presidente López Obrador y también la presidenta Claudia Sheinbaum. El pueblo manda, pues escúchenlos entonces. Vamos con la información local y mire, la titular de la Secretaría de Educación Pública de Morelos, Carlalín Herrera Alonso, aseguró que se cuenta con suficiente presupuesto para poder cubrir el pago de aguinaldos a docentes y administrativos de los subsistemas y universidades tecnológicas de la entidad. La titular de la Secretaría de Educación Pública de Morelos, Carlalín Herrera Alonso, aseguró que no hay complicaciones para realizar los pagos de aguinaldos a los docentes y administrativos de los subsistemas y universidades tecnológicas de la entidad. En entrevista, la funcionaria estatal señaló que hay suficiencia presupuestal por parte del gobierno del estado, de manera que se están haciendo las gestiones para cumplir con este derecho laboral. Asimismo, indicó que los sistemas como CONALEP, COBAEM, CECITE cuentan con los recursos, pero por parte de la base trabajadora del Instituto de Educación Básica de Morelos, IEBEM, se trabaja en lo conducente. Nuestros organismos, y más en la mayoría de ellos, tenemos suficiencia, por lo que la parte del aguinaldo no será una complicación. Tenemos algunas cuestiones que atender, como por ejemplo en el IEBEM, donde todavía estamos en pláticas y con las grandes gestiones de nuestra gobernadora, así que esperemos que ahí no se nos complique. Se están realizando cosas para poder cumplir con este derecho laboral. ¿Todos los sistemas ya tienen los recursos también para ello? Bueno, con ALEP, COBAEM, CECITE, se cuenta con los recursos. Nuestras universidades también son cosas que ya están de alguna manera planeadas, presupuestadas y que se encuentran ya ahí. Sin embargo, bueno, pues el IEBEM es un espacio en donde se están haciendo las gestiones. ¿Tienen ya un calendario de pago? Bueno, generalmente se paga los días 15 el aguinaldo y bueno, pues ya el día de hoy es día 1, así que ya empieza a correr el tiempo y esperemos tener pues esa fluidez económica para poder hacer. También para los homologados. Herrera Alonso afirmó que hay certeza económica para las y los maestros de educación básica gracias al ordenamiento y saneamiento de las finanzas estatales.
En paralelo, la Secretaría de Educación Pública destacó que hay una coordinación estrecha con la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo para dotar de recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, con el fin de cubrir las prestaciones a más de 3,000 sindicalizados, los cuales están en riesgo de estallamiento a huelga por falta de recursos. Finalmente, confío en que todas estas gestiones rindan frutos para cumplir oportunamente los compromisos económicos. Que así sea. La diputada Jazmín Solano propuso una iniciativa de ley que castigue a quienes cometan más bien una tentativa de feminicidio y castigar a estas personas con hasta 30 años de cárcel, y parecería hasta poco, ¿eh? La diputada local Jazmín Solano López presentó la iniciativa Ley Tentativa de Feminicidio para que se tipifique como delito en el Código Penal del Estado de Morelos, así como imponer castigos de hasta 30 años de prisión por tentativa de feminicidio en la entidad. En conferencia de prensa y acompañada de sobrevivientes, la diputada morenista señaló que esperan la aprobación de las iniciativas Ley 3 de 3 y la Ley Tentativa de Feminicidio al concluir los 16 días de activismo en el Congreso del Estado de Morelos antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Destacó que la iniciativa busca que el Estado y los municipios estén obligados a otorgar atención integral a las víctimas que han sufrido tentativa de feminicidio. Durante las intervenciones de las víctimas en la presentación de dicha iniciativa, exigieron a las diputadas locales para legislar con voluntad política en la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres, así como demandaron acciones contundentes a fin de castigar a los agresores y erradicar todo tipo de violencia. Aseguró que coadyuvará a contener el tema de los feminicidios en Morelos, ya que mencionó que de acuerdo a las estadísticas, diariamente 11 mujeres son privadas de la libertad en el país. Gente que ya esté publicada. Esa es la intención de la mesa que nos propusimos, o el objetivo que nos planteamos las 10 diputadas mujeres, que las iniciativas que tengamos o que presentemos en estos 16 días de activismo queden ya publicadas en el Código Penal o en las diferentes leyes donde se van a proponer. Sí. Pues estamos intentando que Morelos sea de los primeros estados que precisamente tenga esta ley, porque sin duda es una antesala al tema de feminicidio, y nosotros consideramos que esto ayudará a contener muchísimo el tema de los feminicidios. Que un agresor, que una persona se entere que puede ser privada de la libertad hasta 30 años, creo que será motivo suficiente también para quitar esa situación de violencia que se tiene. Y no solamente se presentará y se pretende que quede aprobada en el Estado de Morelos, sino que también con las facultades que tiene el Congreso, obviamente con todo el pleno dispuesto, estamos intentando también enviarlo al Congreso Federal. Fíjate que hay un dato muy duro que está en las encuestas o en las estadísticas, y habla de que 11 mujeres diarios son privadas de la libertad en el país. Eso es y Morelos entra en un rango fuerte, toda vez que está dentro de los que tiene alerta de violencia de género. Solano López precisó que la iniciativa surge de la necesidad de la vida cotidiana de gran parte de las mujeres morelenses para que la tentativa de feminicidio quede explícita y registrada en el Código Penal, además de brindar acompañamiento y apoyo legal a las víctimas que han sufrido este tipo de situaciones. Vámonos a una breve pausa, no se vayan. El Ayuntamiento de Cuernavaca y el DIF municipal están trabajando para ti, trayendo hasta tu colonia más de 30 trámites y servicios. Súper bien, excelente información que nos da y una muy buena atención. Llego hasta mi planta, ya pasé con también medicina general, consulta general, y muy bien, la verdad, que se sumen a este programa que es gratuito para todos. La verdad, que aprovechen. Espéranos próximamente en tu colonia.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Ya estamos de regreso, qué gusto que nos siga acompañando. Y mire, la diputada Melissa Montes de Oca confirmó que aún no hay acuerdos para turnar el dictamen de la despenalización del aborto en el Congreso de Morelos, permaneciendo de momento en la cancha de la conferencia. La diputada Melissa Montes de Oca Montoya informó que el dictamen de la despenalización del aborto se encuentra en la cancha de la conferencia para la programación de trabajos legislativos del Congreso del Estado de Morelos. En entrevista señaló que por mayoría de votos de 6 contra 5 se aprobó el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por lo que se encuentran a la espera de un nuevo requerimiento del juez para turnarlo al Pleno del recinto legislativo. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género reiteró que el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra detenido en la cancha de la conferencia. Sin embargo, hasta el momento los diputados no han sido apercibidos por no aprobar la iniciativa. A 2 semanas de concluir el primer periodo de sesiones del segundo año legislativo de ejercicio constitucional, advirtió que no hay acuerdos entre los diputados locales para llevar el tema al tribuna del Congreso local. Reiteró que legalmente desde la conferencia se debe turnar al Pleno. Sin embargo, es un tema pendiente en la agenda legislativa, principalmente para los colectivos de feministas que han exigido que se elimine el delito de aborto en el Código Penal, que criminaliza a las mujeres por interrumpir su embarazo voluntariamente. Bueno, en comisiones ya salió, ahora está en conferencia y tenemos toda la confianza en que el órgano de conferencia del Congreso del Estado pueda avanzar al respecto. Pero ya está en la cancha de la... ¿Qué ha detenido la aprobación o la votación de esta iniciativa? La votación en la comisión pasó adelante, ahora estamos en espera de que la conferencia y la mayoría de los votos de la conferencia, que también es un órgano colegiado, puedan votar a favor y pueda pasar al pleno. ¿Pero hay condiciones para que se apruebe antes de que termine este periodo o ya no? A ver, creo que el juez no ha mandado ningún nuevo requerimiento o exhorto, entonces tendremos que esperar también cómo reacciona. El momento está pues en conferencia y legalmente esperando a que el juez pueda indicarnos que sigue. ¿Sanciones? No nos han multado al respecto y siguen los apercibimientos de multa. ¿Cuántos votos, en los consensos, cuántos votos hay a favor? En la Comisión de Puntos Constitucionales tuvimos mayoría para que hubiera quórum, pero ahora estamos, en ese momento hubo mayoría de los presentes y más o menos fueron 6 contra 5. Eso no era en conferencia, por eso fue en comisiones. No obtuvo la unanimidad de este tema. No. Y entonces pasa conferencias y de ahí ellos tienen que turnarla al pleno. ¿Cómo legalmente pues el legislativo es de conferencias y turna al pleno y al pleno? Entonces ahorita ya está en cancha de integrantes de la conferencia. Pese a la falta de consensos al interior del Poder Legislativo, Melissa Montes de Oca anunció que avanzarán con la aprobación de diversas iniciativas a favor de las mujeres morelenses, entre otras reformas con perspectiva de género. Esta madrugada, la casa de la regidora de Sosocotla, Citlali Mejía Huerta, fue atacada a balazos, situación por la cual, pues el subsecretario de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, descartó amenazas contra la funcionaria. Luego de un ataque armado registrado esta madrugada de lunes contra la fachada de la vivienda de una regidora del municipio de Sosocotla, el subsecretario del gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, descartó que existan amenazas contra las funcionarias. No obstante, el funcionario estatal comentó en la entrevista que tanto la síndica como la regidora tenían diferencias contra el alcalde, por lo que la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones correspondientes. Resaltó que el Ejecutivo estará verificando la situación en coordinación con la Fiscalía de Morelos para determinar lo sucedido. Sin embargo, recordó que el Ejecutivo se mantendrá respetuoso de la autonomía del ayuntamiento. Asimismo, indicó que el reporte del altercado solamente se ha presentado en la vivienda de la regidora, por lo que las autoridades se encargan de las diligencias. Allá en Sosocotla estamos ya les pedimos que fueran a la Fiscalía, ya los están atendiendo. En un rato más vamos a atender al cabildo completo para efecto de verificar qué es lo que está ocurriendo. Entiendo que
de pronto suceden cosas pues que nosotros tenemos la obligación de atender, ¿no? Y el área correspondiente tendrá que realizar la investigación que requiere el caso. ¿Ya habían sido amenazadas o...? No tenemos información que haya sido amenazada. Había algunas diferencias con el presidente municipal, pero eran diferencias, francamente, yo los he atendido y son diferencias que no pasaban más allá de algunas diferencias entre el presidente y las regidoras que tendrían que atender allá. No, hay que recordar que el artículo 115 constitucional le da autonomía al ayuntamiento, por lo que nosotros no, hay cosas donde no podemos meternos, no tenemos por qué intervenir, ¿no? ¿Se va a investigar al alcalde entonces? Bueno, eso lo determinará la fiscalía, no nosotros. La fiscalía es la que tiene la obligación de investigar. ¿Qué datos le pasaron a usted? ¿Fueron a balacear algo? Pues al parecer fueron a balear la casa. Asimismo, el subsecretario de Gobierno adelantó que también se está investigando el ataque también de un domicilio, pero en ese caso del alcalde de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez. Félix Gerardo aseguró que tanto la síndica como la regidora interpusieron su denuncia ante la Fiscalía, al igual que el propio alcalde de Tepalcingo, y en cuanto a seguridad especial, será la misma instancia, dijo, quien determine estas acciones. Por su parte, el alcalde de Sosocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, desconoció el origen de la situación, sin embargo condenó los hechos y exhortó a las autoridades correspondientes a investigar. El presidente municipal de Sosocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, reaccionó al ataque a balazos en contra de la fachada del domicilio de la regidora municipal Citlali Mejía, hecho registrado la madrugada de este lunes. En entrevista, tras concretar una reunión con autoridades estatales, el edil municipal desconoció la situación por el cual se responde este ataque, sin embargo, condenó los hechos y pidió a las autoridades correspondientes investigar. Jiménez Ponciano admitió que hasta el momento no ha tenido reunión tanto con la síndica Alicia Fernandina, así como de la regidora Citlali Mejía, por lo que ha llamado a todos los integrantes del Cabildo para dialogar y resolver cualquier situación. Al ser cuestionado si esto afecta a la gobernabilidad del municipio, el edil del municipio indígena aseguró que todo marcha bien en cuanto a operatividad y anunció su segundo informe de gobierno para el 21 de diciembre. Más bien con el secretario se vino a atender el tema o revisar el tema pues de las compañeras, ¿no? Del atentado que sufrieron ahí en su domicilio. La verdad es que nosotros lamentamos, o sea, nos sorprende también y pues ¿qué pedimos? Que se esclarezca y que pues de alguna manera responsabilicen a quien hizo eso, ¿no? Se había señalado que hay algún tipo de diferencias políticas entre los dos integrantes del Cabildo y usted. Pues sí, han hecho unas declaraciones ahí los compañeros, sin embargo, creo que el día de hoy nos invitaron a esto para que tengamos de alguna manera apertura, comunicación con el gobierno del estado y pues me parece que mañana nos vamos a incorporar todos los integrantes del Cabildo para darle solución a esto. ¿Esto cómo está afectando pues estas diferencias? ¿De qué naturaleza son? ¿Son por acuerdos de Cabildo? ¿De qué tipo son, alcalde? Pues la verdad es que ese es el tema que no nos hemos podido sentar. La verdad también hasta desconozco qué es lo que realmente buscan los compañeros, pero bueno, mañana nos vamos a sentar y vamos a revisar el tema y pues ver cómo resolvemos de la mejor manera esta situación. Finalmente, el alcalde negó que tenga amenazas recientes, ni tampoco se dijo ser molestado por esta situación de la cual las representantes del Cabildo Indígena se han visto inmersas en esta situación. Y mire, el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Joan Cristian Carmona, dio a conocer que en Cuernavaca los delitos de extorsión y violación incrementaron durante este 2025, siendo 11 colonias las que registran mayor incidencia delictiva. El secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Cristian Carmona Barón, reveló que aumentó el delito de extorsión en la ciudad capitalina durante el 2025, además del repunte del 10% del delito de violación, vulnerando los derechos humanos de las mujeres. En conferencia de prensa, el titular del Secretariado Ejecutivo confirmó que grupos delincuenciales utilizan las plazas comerciales como puntos de escape y para refugiarse de la policía, principalmente en las 11 colonias donde se concentra el mayor número de incidencia delictiva. Mencionó que las colonias que registran mayor incidencia son Vista Hermosa, Mirabal, Las Palmas, Poblado de Chapultepec, Real de Palmira, La Pradera, Fraccionamiento Villas del Lago, Milpillas,
Lomas de la Selva Oriente, Lomas de Cortés y el Centro Histórico de Cuernavaca. En medio de la crítica por la escasez del personal, el secretario ejecutivo admitió que la capital morelense cuenta con 330 elementos en activo de los más de 900 que requiere en atención a la ciudadanía, lo que representa solo el 20% de la necesidad real para la cobertura de la ciudad. Carmona Barón reconoció los altos índices de inseguridad que se está presentando en la entidad. Sin embargo, destacó la necesidad de implementar nuevas estrategias de seguridad y prevención del delito. Los principales son Centro Histórico, como ya se mencionaba aquí por la compañera, Vista Hermosa, Mirabal, Las Palmas, Poblado de Chapultepec, Real de Palmira, La Pradera, Fraccionamiento Villas del Lago, Milpillas, Lomas de la Selva Oriente y Lomas de Cortés. Si se fijan, la mayor parte de ellas implican puntos de desarrollo comercial o de concentración comercial, nivel económico, pero rodeados, ¿no?, de barrios y zonas de menor ingreso. Para nadie es un secreto que en torno a las plazas comerciales hay una serie de colonias en donde desgraciadamente los delincuentes van y se refugian y las toman como vías de escape, ¿no? Entonces, es a lo que me refería. Sabemos muy bien dónde sucede. No podemos controlar cómo escapan, ¿no?, la mayor parte de las veces. Pero ¿qué pasaría si toda esa parte estuviera cubierta de una mayor videovigilancia? ¿Qué pasaría, además, si estas cámaras que estamos mencionando están cargadas con una herramienta de inteligencia artificial, en donde ya viene cargada la lista negra con las fotografías de los delincuentes que han sido identificados o captados por otras cámaras? El sistema en automático detecta que ahí está el delincuente, ¿no?, y manda una señal al haber recibido. Pues imaginemos que la cámara está en el mercado, una de las cámaras del mercado, capta que pasa el delincuente, empieza el seguimiento automático por el sistema de inteligencia artificial a ver hacia dónde se movió ese delincuente, de tal suerte que al recibir el C4 la alerta de que ese delincuente fue identificado por el sistema y empezó su seguimiento a través de las cámaras, el C4 puede detonar la reacción para ir y aprender al delincuente. Por último, indicó que se debe de mejorar los ingresos económicos de los policías en el estado de Morelos, ya que mientras un policía gana 15,000 pesos como sueldo base en Cuernavaca, otras entidades federativas como Yucatán, los saldos se manejan alrededor de 22,000 pesos. Oiga, lo invito a irnos a una breve pausa, porque más adelante llegan los deportes. El Ayuntamiento de Cuernavaca y el DIF municipal están trabajando para ti, trayendo hasta tu colonia más de 30 trámites y servicios. Súper bien, excelente información que nos da y una muy buena atención. Llego hasta mi planta, ya pasé con también medicina general, consulta general. Y muy bien, la verdad, que se sumen a este programa que es gratuito para todos. La verdad, que aprovechen. Espéranos próximamente en tu colonia. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales.
Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Vámonos contigo, Iván Sotelo y El Ancho, cada vez más Mundo del Deporte. Muchas gracias, vámonos con lo de hoy en Información Deportiva. Comenzamos con el estado de Morelos y una atleta de la que llevamos cobertura en días anteriores y ahora hablemos de cómo acabó su actuación. Hablamos de que la originaria de Cuernavaca, Natalia Rebelez, se quedó con la medalla de plata en la modalidad de ring en el Mundial de Kickboxing que tuvo como sede Emiratos Árabes Unidos. Esto dentro de las 13 preseas que conquistó México en la competencia del orbe. Rebelez Martínez comenzó su camino rumbo a la medalla desde la etapa de los octavos de final, dejando en el camino a rivales como Josephine Tan del país anfitrión, Bilura Husanova de Uzbekistán, además de la italiana Greco en semifinales. En la gran final de la categoría Low Kick, división de los menos 48 kilogramos, enfrentó a la turca Korkmaz Özlem Melek, a quien no pudo derrotar en la lucha por el oro, quedándose con la única presea de segundo puesto en ring, ya que el resto de las medallas se quedaron en la modalidad de tatami, por supuesto para la delegación mexicana. Tras la finalización del torneo internacional, México cosechó 2 de oro, igual número de plata y 9 de bronce. Los oros llegaron por la vía de Héctor Solorio en point fighting, menos 94 kilogramos, así como Sergio Osuna y Carlos Valencia en las formas creativas por equipos. Los segundos lugares, además de lo que obtuvo la ganadora del Premio Estatal del Deporte Morelos 2025, la zacatecana Laura Méndez, también se subió al segundo puesto, pero en la categoría point fighting, 65 kilogramos. Por último, en los terceros lugares, el propio Sergio Osuna en formas musicales, Valeria Bolaños con 3 preseas de tercer lugar en las modalidades de formas musicales y creativas, Ulises Rocha en point fighting, menos 64 kilos, Gabriel Escalante en los menos 84, Katia Bautista en los más 65 y Vanessa Sánchez en los menos 70 fueron las y los ganadores de preseas para México. Así que una gran actuación para la delegación mexicana dentro de esta competencia y por supuesto que Natalia no se podía quedar atrás. Ahora, bueno, qué mejor manera de presumir el Premio Estatal del Deporte que siendo medallista mundial. Enhorabuena por ella y que bueno, de verdad me da muchísimo gusto porque es una chava que la ha batallado bastante y ahí están los frutos, ¿no?, de todo este esfuerzo. Seguimos con información del estado de Morelos, ahora nos vamos al fútbol y es que todavía no acaba el fútbol profesional en este primer semestre del año futbolístico, segundo del año calendario, y es que se disputaron las acciones de la jornada 14 de la Liga TDP, que en su grupo 8 contó con participación de los equipos del estado de Morelos, quienes cosecharon 4 victorias en lo que es la penúltima fecha del 2025 previo a la pausa de la media campaña. En el arranque de la 14ª jornada, el conjunto de los chinelos de Yautepec empataron un gol ante la cantera Coca, quedándose con el punto extra en penales por victoria de 5-4. Por su parte, la Selva Cañera cayó en casa por 0-2 ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, mientras que el Zapata FC sigue en buena racha, obteniendo un triunfo de 2-1 sobre el Sporting Canami. Por su parte, el conjunto de los Codillos de Morelos perdió como local 0-2 ante Jaguares de la Ciudad de México. Un triunfo tlahuica más en la fecha se dio con la visita del Real Morelos 27 a los Lobos Iteca por 0-1, cerrando con la goleada del Atlético Cuernavaca sobre el Club Marina por 5-1 en el Centenario. De esta forma, ya una fecha de la pausa de media temporada, la tabla del grupo 8 se acomoda de la siguiente forma. Las Águilas Guagros son primeras con 39 unidades, con un punto de ventaja sobre los chinelos Yautepec, que están en el segundo lugar. El siguiente morelense se ubica en el quinto puesto, siendo el Atlético Cuernavaca con 29 unidades, seguido del Real Morelos 27 con 26 puntos y los Caudillos de Morelos con 24, ocupando la quinta, sexta y séptima plaza respectivamente. Hasta el 10º lugar tenemos al Zapata FC con 18 puntos, la 11ª plaza es de la Selva Cañera con 17 unidades y este es el último conjunto dentro de la tabla del grupo 8 para el estado de Morelos, así que va muy abajo el conjunto de Selva Cañera, que inició bastante bien, pero desafortunadamente ha ganado resultados negativos en este cierre del 2025, esperando claro que pueda reponer el camino para el 2026. Vámonos con más información del estado de Morelos, ahora con eliminatorias, pensando justamente en el 2026 dentro de la Olimpiada Nacional.
Les platico que con el objetivo de conformar el equipo de fútbol que representará a Morelos en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado llevó a cabo visorías en las instalaciones del Estadio Centenario de Cuernavaca. En esta primera cita para detectar talento, se dieron acercamientos a cerca de 200 niños y niñas provenientes de municipios como Cuautla, Zacatepec, Cuernavaca, Jiotepec, Ayala, Emiliano Zapata, Xochitepec, entre otros. La actividad estuvo a cargo del entrenador Sergio Rubio, que es exjugador profesional que tuvo paso por equipos de primera división en nuestro país como Cruz Azul, las Chivas, que fue entrenador además de los Colibríes de Morelos, seleccionado nacional juvenil en 1977, entre otros más, acompañado por el profesor Francisco Aragón, quien los dos fueron los encargados de dirigir el proceso de detección de talento. Finalmente, el INDEM detalló que en el mes de enero del 2026 se va a trabajar de manera integral con las y los seleccionados de las categorías 2011-2012 y 2013-2014, tanto en ramas femenil como en varonil, a fin de consolidar el equipo que va a representar al Instituto del Deporte dentro de este evento y ojalá que sea el mejor, que sea una gran selección del estado de Morelos y que podamos aspirar a medalla. En fútbol suele ser complicado, sobre todo porque hay potencias a nivel nacional como Nuevo León, como Jalisco, que normalmente se llevan este tipo de medallas, pero bueno, ya veremos. Por lo pronto vámonos con información nacional e internacional. Comenzamos con esto, lo siguiente que es muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que hay una competencia que tuvo primer lugar en nuestro país y que desafortunadamente no acabó de la mejor forma para México. Les platico que la selección mexicana de básquetbol cayó ante su similar de República Dominicana por 92-85 en el inicio de la clasificación FIBA Américas rumbo al Mundial de Qatar 2027, en partido disputado en Zacatecas dentro del gimnasio Marcelino González. ¿Quién fue el más destacado de los 12 guerreros? Paco Cruz, conectando 29 puntos, incluidos 5 rebotes, además de 7 asistencias. De igual forma, el mexiquense Gel Bonilla aportó 16 puntos y ganó 10 rebotes para el doble estadístico en 23 minutos sobre la duela. Con esta derrota, los nacionales sufrieron su primer revés como anfitrión en unos clasificatorios, esto en el primer partido, ya que en las dos ediciones anteriores habían debutado con victoria. A pesar de esto, el cuerpo técnico encabezado por Omar Quintero confía en poder darle la vuelta a todo esto y así poder obtener la clasificación en este evento. México y República Dominicana van a volver a medirse el 1 de diciembre, ahora en el pabellón Ricardo Girover Arias en Santo Domingo, donde la quinteta mexicana buscará emparejar la serie y dar un paso firme para la clasificación. Ojalá que sí sea. 2 derrotas consecutivas en el arranque sería bastante complicado de darle vuelta, pero ya veremos. Vámonos ahora con información de la Fórmula 1, porque si bien está Checo Pérez, ojo, porque ya prácticamente podemos cantar a Checo de regreso a la Fórmula 1 a unos meses nada más, tenemos que hablar del cierre de esta temporada, que vaya que va a ser dramático, parecía que no, pero sí va a ser muy dramático. Les comento que se vivieron las acciones del Gran Premio de Qatar en la Fórmula 1, que finalizó con una nueva muestra de talento por parte del piloto neerlandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, quien se quedó con el primer puesto por encima del de McLaren, Oscar Piastri, y del conductor de Ferrari, Carlos Sainz, quienes completaron el podio dejando la lucha por el campeonato hasta la última fecha. En el cuarto puesto se ubicó Lando Norris, quien se mantiene en la cima pero no tiene asegurado el título. Por ahora, Norris está en el primer puesto con 408 puntos, Verstappen es segundo con 396 unidades, 4 atrás está Piastri y George Russell de Mercedes es cuarto con 309 unidades. El campeón se definirá en la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi. Si Mad Max quiere ser campeón una vez más, debe ganar la contienda y Norris deberá quedar ubicado debajo del cuarto puesto. En el caso de Piastri, tendrá que ganar la carrera y esperar que Max se ubique en el segundo lugar o abajo de esto, mientras que Norris deberá terminar por el sexto o para abajo. Quien tiene los escenarios más favorecedores pues es Lando Norris, ya que entrando al podio, sin importar qué pase, es campeón. Incluso como cuarto, quinto y hasta sexto tendrá posibilidades de llevarse el campeonato. Por supuesto, en estas tres últimas combinaciones pues sería la menos favorita, ¿no? Porque ahí ya depende de otros pilotos para poder acceder al campeonato de conductores. Aquí para Lando es ganar o por lo menos quedar en esos 3 primeros lugares. Si no se da de esta manera, vaya que vamos a tener drama en Abu Dhabi dentro de una semana prácticamente.
donde también hemos tenido dramas en la NFL. Vamos a repasar los resultados de la semana 13 de la temporada regular. Y es que nos quedamos desde días anteriores con el partido de Black Friday del Viernes Negro en los Estados Unidos, donde los Osos de Chicago justamente se le aplicaron a las Águilas de Filadelfia. 24-15 ganaron los Osos. En acciones del domingo 30 de noviembre, las Panteras de Carolina sorprendieron a los Carneros de Los Ángeles venciéndolos por 31-28. San Francisco derrotó 26-8 a los Cafés de Cleveland. Houston ganó 20-16 a Indianapolis. Miami venció 21-17 a los Santos de Nueva Orleans. Los Jets doblegaron 27-24 a los Halcones de Atlanta. Arizona cayó 20-17 de Tampa Bay. Jacksonville vapuleó 25-3 a Tennessee, en tanto que Seattle blanqueó a los Vikingos de Minnesota 26-0. Los Cargadores de Los Ángeles derrotaron 31-14 a los Raiders. Buffalo le pasó por encima a Pittsburgh derrotándolo 26-7 y Denver venció en tiempo extra a Washington por 27-26. Dramático el triunfo, por cierto. Todo acaba con el duelo de lunes por la noche. Gigantes de Nueva York ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts. Duelo que ya tuvo 2 supertazones a favor de los Gigantes y que ahora enfrenta a una Nueva Inglaterra con el mejor récord de la NFL. Increíble. Ante unos Gigantes que se van a quedar sin postemporada, pero aunque lleguen con récord perdedor, ojo, que pueden dar una sorpresa a May y compañía. Cerramos la información deportiva de hoy con la liguilla de la Liga MX. Y es que acabaron las acciones de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en las que 3 de los 4 primeros de la tabla accedieron a semifinales. Los primeros en conseguir su boleto justamente fueron los únicos que no estaban en esos primeros 4 de la general, los Rayados de Monterrey, eliminando a las Águilas del América en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes con global de 3-2. Enseguida los Diablos Rojos del Toluca, la verdad es que caminaron muy bien en su eliminatoria frente a Bravos de Juárez, después de vencerlos en la ida 1-2 y empatar sin goles en la Bombonera. Por su parte, los Tigres remontaron el 3-0 que se llevaron en la ida de la cancha de Xolos para meterle 5-0 en el Volcán y dejaron 5-3 global. El último boleto fue más que dramático, con penal fallado por el Chicharito y todo de último minuto. Cruz Azul derrotó a las Chivas Rayadas de Guadalajara 3-2 en la cancha del Olímpico Universitario. ¿Cómo quedan las semifinales? Toluca contra Monterrey y Tigres contra la máquina celeste de la Cruz Azul. Miércoles y sábado se juegan las 2 semifinales para conocer a los finalistas y saber si vamos a tener final navideño o no. Recordamos, si Cruz Azul pasa a la final, tendremos de nueva cuenta final navideña, como hace prácticamente un poco menos de 10 años, pero por ahí va el asunto. Increíble. Con esto llegamos al final de la información deportiva. Yo me despido, muchas gracias y regreso contigo. Gracias a ti, Iván Sotelo, con el ancho cada vez más mundo del deporte, pero sobre todo y como siempre, gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga muy bonito día.